Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Durante el día de hoy miércoles en Corea del Sur se informó que el presidente Yoon Suk Yeol fue arrestado en su residencia donde estaba protegido por un pequeño grupo de su seguridad personal. Se indica que decidió rendirse pacíficamente para no crear un derramamiento de sangre entre su personal y la policía del país. Pero tenemos que hacer la nota que se despacharon 3.200 policías para ejecutar la orden de detención. O sea que la policía fue preparada para eliminar a las fuerzas de seguridad del depuesto presidente. Esto le pone fin a un mes de intentos para detener a este presidente, donde se tuvo que llegar al extremo de despachar cientos de policías para su captura. Yo solo puedo suponer que lo van a detener sin derecho a fianza hasta que se culmine su juicio por haber ordenado una ley marcial en su país por sus discrepancias con el Parlamento. Así que tras las rejas va a terminar esta historia de un dirigente que se quiso convertir en dictador de Corea del Sur. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le indicó a los familiares de los rehenes que retiene Hamas que si este grupo armado terrorista acepta el último acuerdo ofrecido por el gobierno de Israel, que posiblemente se llegue a un acuerdo de cese al fuego dentro de horas o pocos días, donde en la primera fase de este acuerdo de paz saldrán a la libertad 33 rehenes israelíes. El primer ministro de Qatar también menciona que Israel y el grupo armado Hamas están cerca de llegar a un acuerdo de paz que se puede materializar en cualquier momento, porque ambas delegaciones, aunque no se están viendo cara a cara, se encuentran en la capital de Qatar. Además, está presente un enviado por el presidente Biden y un enviado por el presidente que todavía no ha juramentado, que es el señor Donald Trump. A mí no me extrañaría que el presidente electo Trump le haya dicho a Benjamín Netanyahu que no apruebe la versión final del acuerdo de paz hasta que no juramente el 20 de julio, que es el lunes de la semana que viene, para no darle ningún crédito al presidente Biden. La última información a este respecto es el rumor, donde se alega que ya ambas partes llegaron a un acuerdo de paz, donde la primera fase es dejar en libertad a 33 rehenes que son mujeres, niños y hombres que tienen más de 50 años de edad, y que la segunda fase se comenzará a negociar 16 días después. Y la última fase es la entrega de los cuerpos sin vida de los rehenes restantes y el comienzo de la reconstrucción de Gaza. Cuando usted esté escuchando este video, es posible que ya se haya realizado el anuncio oficial de que verdaderamente llegaron a un acuerdo final y firme. Recordemos que hay poderosas personas influyentes en el gobierno de Israel que tienen como objetivo la eliminación total del pueblo de Palestina, incluyendo cientos o tales miles de colonos que quieren las tierras palestinas. Pero por otro lado, hay titulares que son más recientes que dicen que Israel indica que quedan puntos sin resolver del acuerdo para que se llegue a un cese al fuego o a la paz en Gaza. Pero si la historia no miente, recordemos que estos periodos de paz son temporeros. En la franja de Gaza se reporta la muerte de otro periodista, una mujer llamada Ablan al-Nafet, que estaba llevando a cabo su misión periodística en el hospital de Indonesia para el medio noticioso Drop Site News. También se reportó durante el fin de semana la muerte de otro periodista de nombre Saed Abu Nablan, de un disparo, que era un camarógrafo que estaba trabajando para la agencia de noticias turca de nombre Anadolu. Por otro lado, se reporta que palestinos armados le quitaron la vida a 5 soldados de Israel en el norte de Gaza, en la zona de Beit Anoun. Un artículo indica que las autoridades de Gaza alegan que más de 5.000 palestinos han muerto o desaparecido en los primeros 100 días del asedio de Israel al norte de la franja de Gaza.
Otros 9.500 palestinos han resultado heridos y 2.600 han sido detenidos. Ellos alegan que en los últimos 100 días su pueblo en el norte de Gaza ha sufrido las formas más horribles de asesinato, limpieza étnica, destrucción y desplazamiento. También indican que se realizó temprano en la mañana del 13 de enero un bombardeo en una escuela en la ciudad de Gaza, matando a 5 palestinos desplazados. Y alegan que el sábado Israel atacó una escuela en el campo de refugiados de Jabalilla, matando al menos 8 personas, de las cuales 2 eran mujeres y 2 eran niños. Por lo que pude leer, en las últimas horas Israel ha incrementado la fuerza de sus ataques en la franja de Gaza. Hay que mencionar que los hutíes continúan lanzando misiles balísticos contra el centro de Israel. Aunque el último misil balístico lanzado pudo ser exitosamente interceptado y destruido por las defensas de Israel, en este incidente hubieron 11 personas heridas y otras 4 tuvieron ataques de ansiedad en el pánico que se suscitó cuando israelíes buscaban llegar a los refugios. Para mi sorpresa, el primer ministro del Líbano es el presidente de la Corte Internacional de Justicia, llamado Nawaf Salam. Así que el nuevo gobierno del Líbano parece que está completo con su presidente, que es el comandante en jefe de los militares del Líbano, y ahora con su primer ministro. No confundan la Corte Internacional de Justicia con la Corte Penal Internacional, aunque estén localizadas en Hague, en los Países Bajos. Desde Ucrania llegan malas noticias, en el sentido que se reporta la desintegración total de la Brigada Mecanizada número 155 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La noticia no indica claramente, de forma exacta, cómo fue que esta brigada mecanizada, donde naturalmente estamos hablando de tanques de guerra Leopardo, se desintegró. De lo que se puede interpretar, esta brigada, que en un momento tenía 5.800 soldados, comenzó a experimentar la desaparición de sus soldados, que es la palabra que utiliza el artículo y no la palabra de desertores. Y la desaparición de estos hombres se achaca a fatiga de guerra, que no estaban recibiendo las provisiones necesarias para batallar, incluyendo los drones que eran esenciales para su defensa. Se dice que la medida preventiva para que esto no vuelva a suceder es que el Ministerio de la Defensa no va a crear brigadas adicionales de combate, sino que las nuevas tropas se van a movilizar para reponer las brigadas existentes. El artículo también menciona que esta brigada mal dirigida y mal equipada se desmoronó cuando llegó a la ciudad más importante que tenían que defender, que es el centro de distribución de provisiones para el ejército de Ucrania en la ciudad de Pokrovsk. Esta nueva política vino de una persona que no tiene ninguna experiencia de combate y no fue militar, y esquivó, similar al presidente Trump, el llamado al servicio militar compulsorio, donde naturalmente estamos hablando del presidente Zelensky. Como mencionamos, la ciudad de Pokrovsk, que antes era una ciudad de 60.000 habitantes y ahora es una ciudad fantasma, que es un centro de distribución de las provisiones que necesitan los soldados ucranianos que están batallando todavía en la zona de Donetsk y protegiendo a Zaporizhia. Es que los rusos han decidido rodear la ciudad para cortar las vías de transporte de suministros y por ende se están realizando intensos combates en un intento para que los rusos no sean exitosos. Pero también hay malas noticias para Rusia, porque una noticia indica de que Ucrania pudo destruir 5 sistemas de defensa rusos, causando pérdidas millonarias al ejército ruso. En este caso estamos hablando del famoso sistema de defensa OSA, que tiene un costo de $10 millones, y el sistema de defensa Pantsir, que tiene un costo de $15 millones.
También los ucranianos pudieron destruir 2 sistemas S-300. Recordemos que con la destrucción de estos sistemas se reduce la posibilidad de interceptar los misiles Storm Shadow y ATACMS que utilizan los ucranianos, y además los aviones F-16 tienen más libertad de movimiento. Otra noticia indica de que los rusos sufrieron un masivo ataque donde los ucranianos utilizaron por lo menos 200 drones o aviones no tripulados, incluyendo misiles contra instalaciones militares y logísticas en Rusia. Según el artículo, dicho ataque se hizo el martes 14 de enero contra 12 regiones rusas. Por lo menos 6 aeropuertos tuvieron que suspender sus vuelos en territorio ruso. Los rusos alegan que pudieron destruir más de 60 drones dirigidos a blancos en Kursk, Belgorod, Voronezh, Volgogrado, Oriol, Saratov, Tula, Briansk, Samara y Kazán. Por lo que se puede leer, los ataques fueron lanzados contra complejos industriales, blancos militares y depósitos de combustible de diferentes tipos. Rusia también acusó a Ucrania de haber atacado el sábado una instalación de bombeo y para regular presiones del gasoducto de Turk Stream, localizado en Krasnodar, con una andanada de drones. Voy a poner en la pantalla un mapa de la localización general donde se encontraba esta instalación. Los rusos alegan que los daños fueron mínimos porque pudieron interceptar exitosamente todos los drones ucranianos. También indicaron que pudieron extinguir en la región de Saratov en un lapso de 6 días el fuego causado por un ataque en una refinería, donde en dicho ataque fallecieron 3 personas. Los rusos naturalmente no se han quedado con los brazos cruzados, ya que lanzaron lo que se clasifica como un enorme ataque aéreo utilizando misiles balísticos y misiles crucero en diferentes regiones de Ucrania contra instalaciones de la infraestructura eléctrica de ese país. Los blancos no solo fueron contra instalaciones críticas de energía eléctrica, sino también contra la infraestructura de gas. Aunque la noticia no indica cuántos blancos críticos fueron destruidos, sí menciona que Ucrania tuvo que cerrar su red eléctrica en varias partes del país, donde naturalmente las personas se han quedado sin calefacción en este frío invierno. Mientras que Ucrania se enfoca en atacar complejos industriales o fábricas de manufactura, más refinerías y depósitos de combustible, para que dicho combustible no esté disponible para el ejército ruso. No vemos que Ucrania se concentre en atacar la infraestructura eléctrica rusa para dejar ciudades completas sin luz. Y esto podría cambiar. En esta guerra que personas han catalogado como híbrida y como asimétrica, y yo añado multifacética, se anuncia que la OTAN ha comenzado una operación militar llamada el Centinela del Báltico, donde van a participar diferentes fragatas de varios países, más aviones de patrulla y un número no especificado de drones que van a estar vigilando el mar Báltico en una misión para proteger los cables submarinos y operaciones de espionaje donde el dedo acusador apunta a Rusia. La OTAN indica que han identificado elementos de una campaña para desestabilizar las sociedades europeas a través de ataques cibernéticos, intentos de asesinato y sabotajes, no solo en tierra, sino también en el fondo del mar Báltico. El nuevo secretario de la OTAN dijo que el 95% del tráfico de Internet depende de los cables submarinos. El domingo 19 de enero es el último día para que la compañía de TikTok venda su negocio a intereses no vinculados con China, donde la Corte Suprema dictaminará si TikTok ya no puede operar en la nación americana. Recordemos que después que TikTok ayudó en la campaña política del presidente electo, dicho presidente le envió un mensaje público a los jueces del Supremo
indicándoles que la decisión sobre TikTok la debe tomar Casablanca después de la juramentación del 20 de enero. Se han publicado artículos que indican que la Corte Suprema actuará el domingo y no va a permitir que el presidente electo tome cartas en el asunto. Recordemos que hoy el presidente electo en el año 2020 comenzó el proceso para expulsar a TikTok de los Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional. En otras palabras, que TikTok era una plataforma de espionaje y de manipulación social. Durante esta semana se ha dicho que los dueños de TikTok están tratando de vender dicha red social a Elon Musk. Yo solo puedo decir que Elon Musk podría interesarle más comprar a TikTok después de su prohibición en los Estados Unidos, con la esperanza que pueda pagar menos por esa red social de videos. Se dice también que las plataformas de Instagram y de YouTube se benefician con la prohibición de TikTok en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que miles de estadounidenses que reciben ingresos de la plataforma de TikTok se verán grandemente afectados, donde a mi entender estarían empezando de nuevo. Ya que hablé de Elon Musk y de TikTok, el señor Steve Bannon, ex asesor de Casablanca bajo la administración de Donald Trump, le ha declarado la guerra a Elon Musk, diciendo que debe ser despedido de su nuevo puesto en la administración del presidente Trump, indicando de que es un hombre maléfico, un hombre bien malo, que no debe estar en Casablanca. Lamentablemente para Steve Bannon, el presidente Trump indicó que el señor Elon Musk tiene una oficina en Casablanca. O sea que Elon Musk va a estar caminando por Casablanca y al lado del presidente en la oficina Oval. Naturalmente esto le dará al empresario Elon Musk una enorme ventaja sobre los otros empresarios de los Estados Unidos, donde no solo será favorable para sus negocios, sino que también tendrá conocimiento privilegiado para invertir en Wall Street. Con una oficina en Casablanca y al lado del presidente en la oficina Oval, ciertamente el señor Elon Musk es el copresidente de los Estados Unidos y en estos momentos puede ser el hombre más poderoso del mundo. Por ejemplo, es muy posible que la decisión final sobre el Canal de Panamá y sobre Groenlandia la tome el señor Elon Musk. Ya que mencionamos a Groenlandia, el primer ministro del pueblo que vive en Groenlandia ha dicho que Groenlandia decidirá su futuro y que ellos quieren ser independientes. No quieren ser ni daneses ni americanos, pero está dispuesto a reunirse con el señor Donald Trump. Yo personalmente dudo que el señor Donald Trump se reúna personalmente con el primer ministro de una población de solo 57,000 ciudadanos. Particularmente conociendo que estas conversaciones se van a limitar a permisología para bases militares en Groenlandia y posiblemente derechos de minería. Yo no creo que el señor Donald Trump tenga intenciones de compartir las riquezas de Groenlandia, porque entonces desde un principio hubiese estado hablando de adquirir dichos permisos. La contradicción aquí es que un país que ha dicho durante los últimos 8 años que no tiene dinero, que ha reclutado a Elon Musk para llevar a cabo un agresivo programa de disminución de costos en las operaciones del gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Cómo puede estar hablando de comprar una isla que es del tamaño de Alaska en el año 2025? Yo creo que nadie sabe en estos momentos cuál es el valor real de la isla de Groenlandia, porque su valor es mucho mayor que su volumen de negocio, porque tiene un gran potencial minero y petrolero que todavía no ha sido cuantificado. Así que no podemos decir que si el Producto Bruto Nacional de Groenlandia es de 3 billones de dólares, que eso sea su valor. Recordemos que estar dispuesto a hablar con el presidente Trump no es arrodillarse ante el presidente Donald Trump. Dinamarca y Groenlandia durante décadas han negociado con los Estados Unidos
para la instalación de estaciones científicas y localizaciones para estaciones climáticas, más bases militares navales y bases militares aéreas, donde en un momento Estados Unidos tenía aviones bombarderos estratégicos en estas bases militares aéreas en Groenlandia. Así que hay un largo historial de negociaciones amistosas entre Groenlandia, los daneses y los Estados Unidos. Como uno de sus últimos actos, el presidente Biden terminó el martes de esta semana las reglas que van a bloquear las ventas de vehículos eléctricos provenientes de China en los Estados Unidos, como parte de una operación dirigida a programaciones y equipos provenientes de China. Es porque aparentemente todo lo que funciona con programación proveniente de China se considera como un instrumento de espionaje dentro de los Estados Unidos. Con respecto a esto, yo me tengo que preguntar si verdaderamente la programación dentro de un carro Tesla es 100% de los Estados Unidos o si tiene segmentos de su programación desarrollados en China o por programadores de China. Si Estados Unidos está considerando que todo artefacto que tenga una programación desarrollada en China es posiblemente una programación espía, entonces vamos a ver muchos productos que van a salir del mercado. Como por ejemplo, cosas tan sencillas como estos relojes inteligentes que se manufacturan en China. Si usted tiene un Roomba en su casa, también será prohibido. Si usted tiene cualquier electrodoméstico que tenga una programación interna fabricado en China, supongo que también va a ser prohibido. Y la lista de productos manufacturados en China que tienen una programación interna es extremadamente larga. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.